La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular en el Sistema Nacional de Planeación Democrática y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e induzca con cierte con los particulares las acciones y realizar para su elaboración y ejecución. El Plan Nacional de Desarrollo considerará la continuidad y adaptaciones necesarias de la política nacional para el desarrollo industrial con vertientes sectoriales y regionales. En el sistema de planeación democrática y deliberativa del Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley. B. El Estado contará con un sistema nacional de información estadística y geográfica cuyos datos serán considerados oficiales para la Federación, estados, distritos federal y municipios. Los datos contenidos en el sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley. La responsabilidad de normar y coordinar dicho sistema. Dicho sistema estará a cargo de un organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios las, con las facultades necesarias para regular la captación, procesamiento y publicación de la información que se regenere y proveer a su observación. El organismo tendrá una junta de gobierno integrada por 5 miembros, uno de los cuales fungirá como presidente de esta del propio organismo. Serán designados por el presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores en sus recesos por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. La ley establecerá las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica de acuerdo con los principios de accesibilidad a la información, transparencia, objetividad e independencia, los requisitos que deberán cumplir los miembros de la Junta de Gobierno, la duración, escalonamiento de su encargo. Los miembros de la Junta de Gobierno solo podrán ser removidos por causa grave y no podrán tener ningún otro empleo o cargo o comisión con excepción de los no remunerados en instituciones docentes, científicas, culturales o de beneficencia y estarán sujetos a lo dispuesto por el título cuarto de esta Constitución. C. El Estado contará con el Congreso Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que será un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propios a cargo de la medición de la pobreza y de la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social, así como de emitir recomendaciones en los términos que disponga la ley, la cual establecerá las formas de coordinación del órgano con las autoridades federales, locales y municipales para el ejercicio de sus funciones. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social estarán integrando por un presidente y 6 consejeros que deberían ser ciudadanos mexicanos de reconocido prestigio en los sectores privado y social, así como en los ámbitos académicos y profesional, tener experiencia mínima de 10 años en materia de desarrollo social y no pertenecer a algún partido político, haber sido candidato a ocupar un cargo público de elección popular. Serán nombrados bajo el procedimiento que determina la ley por el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados. El nombramiento podrá ser objetado por el presidente de la República en un plazo de 10 días hábiles y, si no lo hiciera, ocupará el cargo de consejero la persona nombrada por la Cámara de Diputados. Cada 4 años serán sustituidos los 2 consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y verificados para un segundo periodo. El presidente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social será elegido en los mismos términos del párrafo anterior. Durará en su encargo 5 años. Podrá ser reelecto por una sola vez y solo podría ser removido en sus funciones en los términos del título cuarto de esta Constitución. El presidente del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social presentará anualmente a los poderes de la Unión un informe de actividades y comparecerá ante las cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley. Artículo 27. Las propiedades de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originalmente a la nación
población, lo cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo a la propiedad privada. Las expropiaciones solo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana, y en consecuencia se dictará las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar otras públicas y de planear regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población para preservar y restaurar el equilibrio ecológico, para el fraccionamiento de los latifundios, para disponer en los términos de la ley, reglamentos, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades para el desarrollo de la pequeña propiedad rural, para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños de la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. Corresponde a la nación el dominio directo a todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, de todos los minerales o sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria, los yacimientos de piedras preciosas, de sal, de gema y las salinas formadas directas por las aguas marinas, los productos derivados de la descomposición de las rocas cuando su explotación necesite trabajos subterráneos, los yacimientos minerales, organismos de materia susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes, los combustibles minerales sólidos sólidos, el petróleo y todos los carbonos de hidrógeno, sólidos, líquidos o gaseosos, y el espacio situado sobre el territorio nacional en la extensión y términos que fije el derecho internacional son propiedad de la nación de aguas de los mares territoriales. En la extensión y términos que fija el derecho internacional, las aguas marinas interiores de las lagunas y esteros que se comuniquen permanente o intermitentemente con el mar, las de los lagos interiores de formación natural que estén ligados o directamente a corrientes constantes, los de los ríos y sus afluentes directos o indirectos, desde el punto del cauce en que se inician las primeras aguas permanentes, intermitentes o torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, las corrientes constantes o intermitentes y sus afluentes directos o indirectos, cuando el cauce de aquellas en toda su extensión o en parte de ellas sirva de límite del territorio nacional o a dos entidades federativas, o cuando pase de una entidad federativa a otra o cruza la línea divisoria de la república, la de los lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberas estén cruzadas por líneas divisoras de dos o más entidades o entre la República y un país vecino, o cuando el límite de las riberas sirva de lindero entre dos entidades federativas o a la República con un país vecino, las de los manantiales o que broten en las playas, zonas marítimas, cauces, vasos o riberas de los lagos, lagunas o esteros de propiedad nacional, y las que se extraiga de las minas y los cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes interiores con la extensión que fija la ley. Las aguas del subsuelo pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el dueño del terreno, pero cuando lo exija el interés público se afecten otros aprovechamientos. El Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción y utilización y aún establecer zonas vetadas, al igual que
al igual que para las demás aguas de propiedad nacional, cualesquiera otras aguas no incluidas en la enumeración anterior se consideran como parte integrante de la propiedad de los terrenos por lo que corran o en los que se encuentran sus depósitos, pero si se lo pero si se localizaren en dos o más predios, el aprovechamiento de estas aguas se considera de utilidad pública y quedará sujeto a las disposiciones que dicten los estados. En los casos en que se refiere a los dos párrafos anteriores, el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible, y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata por los particulares o por sociedades constituidas conforme las leyes mexicanas no podrán realizar sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, salvo en radiodifusión y telecomunicaciones que serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y sustancias a que se refiere el párrafo cuanto regularán la ejecución y comprobación de los que se afectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones y su inobservación daría lugar a la cancelación de estas. El gobierno federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales. Y suprimir las declaraciones correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose de minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones. Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica. En estas actividades no se otorgarán concesiones sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica. Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en el subsuelo, las propiedades de la nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la nación. Esta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y además hidrocarburos mediante asignaciones y empresas productivas del Estado o a través de contratos con estas o con particulares. En los términos de la ley reglamentaria, para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos, las empresas productivas del Estado podrán contratar con particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la nación, así debería afectarse con las asignaciones o contratos. Corresponde también a la nación el aprovechamiento de los combustibles nucleares para la generación de energía nuclear y la regulación de sus aplicaciones en otros propósitos. El uso de la energía nuclear solo podrá tener fines pacíficos. La nación ejerce en una zona económica y exclusiva situada fuera del mar territorial y adyacente a los derechos de soberanía y las jurisdicciones que determinan las leyes de Congreso. Las zonas económicas exclusivas se extenderá a 200 millas náuticas medidas a partir de la línea de base desde la cual se mide el mar territorial. En aquellos casos desde la cual se mide el mar territorial es en aquellos casos en que se extienda que esa extensión produzca suspensiones con las zonas económicas exclusivas de otros estados. La determinación de las respectivas zonas se harán en la medida en que resulten necesarios mediante acuerdo con Estados Unidos. La capacidad para adquirir el dominio de las tierras y aguas de la nación se regirá por las siguientes prescripciones. 1. Y
Uno, solo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas. El Estado podrá proceder el mismo derecho a los extranjeros siempre que convenga ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos, por lo que se refiere a aquellos bajo la pena. En caso de faltar el convenio de perder en beneficio de la nación los bienes que hubieran adquirido en virtud del mismo en una faja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 en las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas. El Estado, de acuerdo con los intereses públicos internos y los principios de reciprocidad, podrá al juicio de la Secretaría de las Relaciones conceder autorización a los estados extranjeros para que adquieran en el lugar permanente de la residencia de los poderes federales la propiedad privada de bienes inmuebles son inmuebles necesarios para el servicio directo de sus embajadas o legaciones. 2. Las asociaciones religiosas y que se constituyan en los términos del artículo 130 y su ley reglamentaria tendrían capacidad para adquirir, poseer o administrar exclusivamente los bienes que sean indispensables para su objeto, como los requisitos y limitaciones que establezca la ley reglamentaria. 3. Las instituciones de beneficencia pública o privada que tengan por objeto el auxilio de los necesitados, la investigación científica, la difusión de la enseñanza, la ayuda recíproca de los asociados o cualquier otro objeto ilícito no podrán adquirir más bienes raíces de los indispensables para su objeto inmediato o directamente destinados a él con sujeción a lo que determine la ley reglamentaria. 4. Las sociedades mercantiles por acciones podrán ser propietarias de terrenos rústicos, pero únicamente en la extensión que sea necesaria para el cumplimiento de su objeto. En ningún caso las sociedades de esta clase podrán tener en propiedad tierras dedicadas a actividades agrícolas, ganaderas o forestales en mayor extensión que la respectiva equivalente a 25 veces los límites señalados en la fracción XB de este artículo. La ley reglamentaria regulará la estructura de capital y el número mínimo de socios de estas sociedades a efecto de que las tierras propiedad de la sociedad no excedan en relación con cada socio los límites de la pequeña propiedad. En este caso, toda propiedad accionaría individual correspondiente a terrenos rústicos será acumulable para efectos de cómputo. Asimismo, la ley señalará las condiciones para la participación extranjera en dichas sociedades. La propia ley establecerá los medios de registro y control necesario para el cumplimiento de los dispuestos por esta fracción. Los bancos debidamente autorizados conforme a las leyes de institución de crédito podrán tener capitales impuestas sobre propiedades urbanas y rústicas de acuerdo con las prescripciones de dichas leyes, pero no podrá tener esa en propiedad o en administración para bienes raíces que los enteramente necesarios para su objeto directo. 6. Los estados y el Distrito Federal, los mismos que los municipios de toda la República, tendrán plena capacidad para adquirir y poseer todos los bienes raíces necesarios para los servicios públicos. Las leyes de la Federación y de los estados en sus respectivas jurisdicciones determinarán los casos en que sea de utilidad pública la ocupación de la propiedad privada y de acuerdo con dichas leyes la autoridad administrativa hará la declaración correspondiente. El precio que se fijará como indemnización a la cosa expropiada se basará en la cantidad que como valor fiscal de ella figure en las oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea que este valor haya sido manifestado por el propietario.
o simplemente aceptando por él de un modo lácito por haber pagado sus contribuciones con esta base. El exceso de valor o el demérito que haya tenido la propiedad particular por las mejores o deterioros ocurridos con posterioridad a la fecha de la asignación del valor fiscal será lo único que deberá quedar sujeto a juicio parcial y a la resolución judicial. Esto mismo se observará cuando se trate de objetos cuyo valor no esté fijado en las oficinas rentísticas. El ejercicio de la acción que corresponde a la nación por virtud de la disposición del presente artículo será efectivo por el procedimiento judicial como dentro de este procedimiento y por orden de los tribunales correspondientes que se dictará en el plazo máximo de un mes. Las autoridades administrativas procederán desde luego a la ocupación, administración, remate o venta de las tierras o aguas de que se trata y todas sus acciones sin que en ningún caso pueda revocar lo hecho por las mismas autoridades antes que se dicte sentencia ejecutoriada. 7. Se reproduce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidables y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra cuando por el asentamiento humano como para actividades productivas. La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas. La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria en los ejidos y comunidades protegerá la tierra para el asentamiento humano y regulará el aprovechamiento de las tierras y bosques, aguas de uso común y la provisión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores. La ley, con respecto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, regulará el ejercicio de los derechos de los comunes sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela. Asimismo, establecerá los procedimientos por los cuales ejidatarios y comunes podrán asociarse entre sí con el Estado o con terceros y otorgar el uso de sus tierras y, tratándose de ejidatarios, transmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del núcleo de población. Igualmente fijará los requisitos y procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgará al ejidatario el dominio sobre su parcela. En caso de enajenación de parcelas, se respetará el derecho de preferencia que prevea la ley. Dentro de un mismo núcleo de población, ningún ejidatario podría ser titular de más tierra que la equivalente al 5% del total de las tierras ejidales. En todo caso, la titulación de tierras en favor de un solo ejidatario debería ajustarse a los límites señalados en la fracción XB. La Asamblea General, en el órgano supremo del núcleo de población ejidal o comunal, con la organización y funcionamiento de la ley, señale el comisario ejidal o de bienes comunales electo democráticamente en los de la ley, es el órgano de presentación del núcleo y el responsable de ejecutar las resoluciones de la asamblea. La restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población se harán en los términos de la ley reglamentaria. 8. Se declararán nulas a todas las enajenaciones de tierras, aguas y montes pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades hechas por los jefes políticos, gobernadores de los estados o cualquier otra autoridad local en contravención y los dispuestos de la ley de 25 de junio de 1856, demás leyes, disposiciones relativas. B. Todas las concesiones, composiciones o ventas de tierras, aguas y montes hechas por la Secretaría de Fomento, Hacienda o cualquier otra autoridad federal desde el día 1 de diciembre de 1876 hasta la fecha con las cuales se hayan invadido y ocupado ilegalmente los ejidos, terrenos de común repartimiento o cualquier otra clase pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades y núcleos de población. C. Todas las diligencias de apeo o deslinde, transacciones, enajenaciones o remates practicados durante el periodo de
tiempo que se refiere a la fracción anterior por compañías, jueces u otras autoridades de los estados o de la federación con los cuales se hayan invadido u copiado ilegalmente tierras, aguas y montes de los ejidos, terrenos de común repartimiento o de cualquier otra clase perteneciente o núcleos de población. Quedan exceptuadas de la nulidad anterior únicamente las tierras que hubieran sido situadas en los repartimientos hechos con apego a la ley del 25 de junio de 1856 y poseídas en nombre propio a título. Otras partes del vecinos que estén en posesión de una cuarta parte de los territorios materia de la división o una cuarta parte de los mismos vecinos cuando estén en posesión de las tres cuartas partes de los terrenos X derogada, X1 derogada, X2 derogada, X3 derogada, X4 derogada, X5. En los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los latifundios. Se considera pequeña propiedad agrícola la que no exceda por individuo de 100 hectáreas de riesgo o humedad de primera o en su equivalente en otras clases de tierras. Para los efectos que en la equivalencia se computará una hectárea de riego por 2 temporal por 4 de agostadero de buena calidad y por 8 de bosque, monte o agostadero en los terrenos áridos. Se considera asimismo como pequeña propiedad la superficie que no exceda por individuo de 150 hectáreas cuando las tierras se dediquen al cultivo de algodón si reciben riego y de 300 cuando se destinen al cultivo del plátano, caña de azúcar, café, enequén, hule, palma, vid, olivo, quina, vainilla, cacao, agave, nopal o árboles frutales. Se considera pequeña propiedad ganadera la que no exceda por individuo la superficie necesaria para mantener hasta 500 cabezas de ganado mayor a su equivalente en ganado menor, en los términos que fija la ley, de acuerdo con la capacidad forrajera de los terrenos debido a obras de riego, de drenaje o cualesquiera otras ejecutadas por los dueños o poseedores de una pequeña propiedad, se hubiera mejorado la cantidad de sus tierras seguidas siendo considerado como pequeña propiedad, aun cuando en virtud de la mayoría obtenida se rebasen los máximos señalados por esta fracción, siempre que se reúnan los requisitos que fija la ley. Cuando dentro de una pequeña propiedad ganadera se realicen mejoras en sus tierras y éstas se destinen a unos agrícolas, la superficie utilizada para este fin no podrá exceder, según el caso, los límites que se refieren en los párrafos segundo y tercero de esta fracción, que corresponden a la cantidad que hubieran tenido dichas tierras antes de la mejora. XB1 derogado, XB2. El Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados en su respectiva jurisdicción expedirá leyes que establezcan los procedimientos para el fallecimiento y enajenamiento de las extensiones que llevaron a exceder los límites señalados en las fracciones IB y XB. De esta manera, el excedente deberá ser fraccionado y enajenado por el propietario dentro del plazo de un año contado a partir de la cedente no se ha enajenado y la venta deberá hacerse mediante pública moneda. Es igual de condiciones, se respetará el derecho de preferencia. Las leyes locales organizarán el patrimonio de familia de términos determinado los bienes que deben constituirlo sobre la base de que será inviolable y no estará sujeto a embargo ni gravemente ninguno. XB3. Se declararán revisables todos los controles y concesiones hechas por los gobiernos anteriores desde el año de 1876 que haya traído por consecuencia el acaparamiento de tierras, aguas y riquezas naturales de la nación por una sola persona o sociedad y se faculta el ejercicio de la Unión para declararlos nulos cuando impliquen perjuicios graves para el interés público.
X1X. Con base en esta Constitución, el Estado dispondrá las medidas para la expedita y honesta impartición de la justicia agraria, con objeto de garantizar la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra digital comunal y de las pequeñas propiedades y apoyará la necesidad legal de los campesinos. Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por allí límites de terrenos ejidables y comunales o cualquiera que sea el origen de estos se hallará pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población, así como las relaciones con la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. Para estos efectos y en general para la administración de justicia agraria, la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, integrados por magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores o en los recesos de esta por la Comisión Permanente. La ley establecerá un órgano para la producción de justicia agraria. Y